una vez más a esta nueva jornada de capacitación organizada por la Escuela Judicial. Hoy ya nos estamos reuniendo para nuestro cuarto y último encuentro de la materia ambiente, derecho y gestión del proceso judicial. Y desde la Escuela Judicial queremos agradecer especialmente a Homero Bibiloni, a Vicente Teobano y a Gonzalo Zarracha por el aporte que realizan a nuestra institución académica curso tras curso. Homero, te saludo, buenas tardes, bienvenido. Bueno, muchas gracias a los amigos y compañeros y trabajadores de la Escuela Judicial que tantas ganas ponen y hacen posible que estas cuestiones lleguen a todos los colegas presentes en este día. Así que les agradezco mucho y si les parece vamos a comenzar un poquito con este cuarto encuentro. Desde ya si hay alguna duda del operativo y demás, esa la consultan con Guillermo, que es siempre el que rápidamente satisface alguna duda o cuestión con la evaluación y otros aspectos formales de este curso. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es cerrar esta mirada procesal judicial y yo voy a hacer algunos agregados finales que no están en la filmina porque como esto tenía que estar cargado con antelación, pero que tiene que ver con algunas experiencias concretas que estamos haciendo de interacción del sistema científico con la justicia, tanto federal como provincial, y que creo que es lo que en definitiva más se necesita en cuanto a cómo nutrir el día a día de un proceso, es decir, la trinchera de los despachos y demás, que no solamente a veces la articulación con el sistema científico es en la prueba, sino que para mí, a partir de todas estas experiencias que he tenido antes de ahora, como con juez o como juez de un tribunal y demás, de alguna manera enriquecen porque esta sinergia personalmente creo que tiene que estar desde el día 1 hasta el día en que se cierra la ejecución de la sentencia, porque los saberes multidisciplinares nutren las decisiones jurídico-judiciales. Así que vamos a hacer en algún momento algunos comentarios extras que están un poco fuera de agenda, pero que creo que son pertinentes y básicamente útiles, sin perjuicio que tenemos algunas cosas en cartera y conversando con la justicia de la provincia para llevar esto a prácticas más sostenidas y permanentes. Bueno, de alguna manera, cuando nosotros pensamos en una sentencia, uno, insisto, desde la propia experiencia, como con juez de grado, de cámara, que he fallado un par de causas, o en el tribunal de la OEA, uno advierte que los magistrados no solamente dicen el derecho, sino que tienen que atender una cantidad de cosas adicionales que hacen a la organización que soporta el sistema de toma de las decisiones judiciales. Y de alguna manera hay una cantidad de cuestiones que es cómo me planteo yo desde el conflicto hasta la sentencia y hasta la ejecución de la sentencia, porque eso es un todo continuo que tiene etapas, que tiene sus dinámicas, pero que en definitiva, en la medida que yo tenga clara la estrategia de un conflicto socioambiental, por supuesto con ajuste a las particularidades del caso, lo que nutran las partes, pero lo que también nutra el magistrado de oficio por imperativo de la Ley General del Ambiente, va a permitir que del dicho al hecho, que sería desde el objetivo planteado del mejor decir de la controversia, del daño ambiental causado y su recomposición o reparación, obtenga un resultado verificable y todo dentro de una ratio temporal que es clave. Entonces, cuando uno mira la macro de un proceso, bueno, tiene todo esto. Es cómo estructuro el tribunal o el juzgado, cómo estructuro los elementos del proceso, cuáles son los insumos que necesito, porque todo esto es como una receta de cocina, es decir, tengo tecnologías que son las herramientas de cocción, pero tengo los insumos, tengo el arte, que es cómo elaboro las cuestiones, tengo la partitura, que serían las recetas, es decir, tengo una cantidad de cosas que me permiten
arribar a una buena solución final. Mirado desde otro lugar, el doctor Lorenzetti, en su libro Teoría de la Decisión Judicial, un poco nos plantea lo que nosotros, por otro lado, hablábamos de la circularidad de los temas ambientales, ¿no? Entonces, es cuando uno tiene un conflicto ambiental, cómo lo mira hacia adelante. Y ese mirar para adelante no solamente los escenarios de posible solución, sino es qué tecnologías hay, cómo es el financiamiento, cómo son los actores, porque hay actores que están en el proceso y hay actores que no están en el proceso. En general, los trabajadores nunca son demandados en una causa judicial ambiental, pero son parte central de la resolución del problema. Yo hace unos minutos estaba terminando un curso en la Facultad de Derecho y hablaba de actores que están y son, pero no están en la formalidad de los expedientes. Entonces, en Acumar, a raíz de algunas acciones que hacíamos de clausura de las industrias, la que era clausura era la empresa, y sin embargo teníamos en la puerta de la autoridad de Cuenca a los trabajadores de la industria, sus representantes gremiales, que venían con el legítimo planteo de decir, bueno, pero queremos que reabran la industria, nosotros perdemos nuestra fuente de trabajo. Bueno, entonces uno, digamos, incidía en la gestión de una manera que uno no podía ignorar. Sin embargo, no iba a alterar que si la empresa no presentaba el plan de reconversión industrial y no mejoraba lo que era la causa de la clausura por tener algún nivel de contaminación en sus efluentes, que era medido a través de un sistema protocolar de toma de muestras con contramuestras para el debido proceso, la garantía adjetiva de la defensa en juicio y demás, bueno, no se iban a resolver inexorablemente porque lo habíamos clausurado. Pero sin embargo, eran actores que tenían un nivel de legitimación, no procesal, pero social, a ser atendido y que uno tenía que considerar. Entonces, uno mira para adelante, también ve hacia atrás cuál es el peso del problema, cuál es el nivel de deuda ambiental acumulada, cuál es el nivel, aunque no esté predeterminado por un principio, uno puede decir hasta precautorio, decir, bueno, ¿qué es lo que estimo yo que está aquí? Y después hacia los costados es qué pasa fuera de este proceso. ¿Dónde está la sociedad? ¿Qué dice la sociedad? ¿Qué dice una comunidad? ¿Qué dice el municipio de todo este problema? Entonces, siempre, como lo hemos escrito en algún libro de la Universidad Nacional de La Plata, es el derecho en contexto, ¿no? Es decir, lo ambiental en contexto. No se da solo, no viene de un repollo, no lo trae la cigüeña, sino que siempre está en una situación dada que es diferente a otras. Hay contaminaciones industrial como género, pero son muy distintas si es una curtiembre, si es una fábrica de baterías, si es simplemente un aserradero. Es decir, depende de los problemas, serán las estrategias. Y en el caso de mirar atrás, ahí citábamos nosotros la deuda ambiental de mayor volumen y más emblemática y de magnitud argentina, que la causa Mendoza arranca en los procesos de saladeros, frigoríficos, curtiembres de la colonia, de la vieja Buenos Aires, que precisamente en Avellaneda tenía instalado en el riachuelo, y del otro lado, digamos, de lo que hoy es La Boca, todo este tipo de industrias. Y después esta mirada, ¿no?, de trabajadores, empresas, los actores públicos y los actores sociales que tenemos que mirar como elementos complementarios. Yo sostengo, y hago el paralelismo, que hay algunos procesos que no hay problema, porque uno, además de haber tenido una praxis judicial, generacionalmente he tenido compañeros de facultad que son magistrados, con lo cual uno guarda una confianza, aunque no tenga ningún caso, pero que uno comenta las vicisitudes de la gestión judicial. Y hay muchas cosas que funcionan bien en una suerte de piloto automático de los juzgados, ¿no?, que es como el avión. El avión, hay un momento que puede volar solo durante mucho tiempo, después vuelve a los comandos artesanales. Ahora, en un proceso ambiental, mi modesta opinión es que si no se hace un sistema de conducción artesanal y no de
piloto automático, es muy difícil llegar a una buena solución procesal, judicial, ambiental, tanto en forma como sustantivamente sustentable, valga la aproximación de las palabras, y que además sea ejecutable, porque este es el otro tema. Yo puedo tener una buena sentencia, pero después, si no la ejecuto, ¿de qué sirve tener en el papel una sentencia para ser alabada si después no la puedo llevar a la práctica? Y así entonces que, en mi entender y como simbolismo, las prácticas, a veces de un manejo de lo que se conoce como el bilateralismo procesal, el sinalagma del proceso, que más o menos funciona a impulso de las partes, en otros son inquisitivos, hay un fiscal, digamos, es un poco distinto en la materia penal, pero en los procesos bilaterales está el actor, el demandado, que van impulsando y el juez administra esas situaciones, las resuelve, pero hay un avance que depende de otros contextos y no del magistrado. Yo sostengo que en materia ambiental el juez es un artesano del proceso y a semejanza de lo que pasa con una orquesta, el juez en materia ambiental no puede irse un rato del proceso y volver al momento de la sentencia. Y por eso lo parangono con la dirección de una sinfonía. Es decir, ningún director de orquesta golpea la batuta, arranca, se va un rato y después vuelve para el aplauso final. Conduce toda la sinfonía en sus ritmos, en sus modulaciones, en las entradas de cada instrumento, en los tempos y demás. Y que por otro lado, todo esto tiene que encastrar como a las matrioscas de manera perfecta. Si hay falta una matriosca, esto está, digamos, no encaja. Y es como los juegos de puzzle, es decir, no me tiene que sobrar ni faltar ninguna pieza, porque en definitiva eso hace a la mejor solución en la sentencia y a su ejecutividad y ejecución, en definitiva, posterior. En definitiva, el proceso nutre todos los elementos de la sentencia, no es ninguna novedad, pero es importante que se lo vaya haciendo de una manera planificada, que por un lado, todos esos insumos previos que va dando el proceso en sus distintas etapas sean pertinentes, sean suficientes, sean los necesarios. Y si yo imagino que las sentencias son un conjunto de cajoncitos de contenido, bueno, todos esos cajoncitos tienen que estar cumplimentados, porque a su vez, cuando quiere ejecutar la sentencia, que es un nuevo proceso, el proceso de ejecución de sentencia, si no la tengo bien armada, no la voy a poder ejecutar, con el agravante que ya el magistrado salió de su zona de confort, que es hasta la sentencia, y sale, yo diría, a campo traviesa, porque sale a la sociedad a ejecutar lo que él resolvió en el ámbito del Palacio de Justicia. Y es en realidad la ejecución de una sentencia, yo la caracterizo como una función administrativa de la función jurisdiccional, porque ya dije el derecho, ahora lo tengo que hacer ejecutar, con técnicas de la gestión administrativa, solamente que volcado a una sentencia, por supuesto, que no hace los contratos, pero de alguna manera tiene una gestión de resultado que tiene que ver con una multiplicidad de acciones que van a ser terceros a los que debe controlar. Y acá venimos a esta imagen, como les adelantaba, de la orquesta, ¿no? Es decir, el ambiente es el conjunto, sería el teatro donde están los músicos, donde está el público, donde estamos en ese lugar que nos contiene, que sería, llamémosle la casa común, la madre tierra, Gaia o lo que sea. La ley es la partitura, la controversia es el conflicto que convoca a esa orquesta o es el desafío de la orquesta para decir, bueno, vamos a interpretar esta ópera, esta sinfonía, de una manera adecuada para lograr los resultados musicales, artísticos, para el espíritu. El juez es el director y el director no se va. Los multiactores, actores o demandados, son los músicos, hay un montón que entran y salen en distintos momentos. Los elementos del proceso materiales serían los instrumentos.
Y la sentencia es la síntesis que esa organización a la cual dibujamos en sus elementos de componente en los círculos centrales ha nutrido para que, por equiparación, si la sentencia es buena, es el equivalente a la sinfonía ha sido maravillosa y uno se va pleno en el espíritu de lo que acaba de escuchar por la perfección, por la sincronicidad, por los tonos, por todo el entorno que tiene que ver ir a un concierto con ese encanto, como también podría ser ir a una obra de teatro o ir a un museo. Pero en este caso creo que este ejemplo vale porque es aplicable a lo que estamos mirando. El otro tema es la diferencia cuando se dice proactividad del juez ambiental. ¿Qué significa eso? Exagerando porque es una imagen de otro país, con todas los oropeles que tienen algunos jueces en cuanto a sus togas y lo mismo los colegas y demás. En materia ambiental, el juez aislado, que también lo dibujamos un poco en clave de humor, no sirve, no, ¿por qué? Porque está lejos del problema. No ha comprendido, no ha aprendido, no ha tomado contacto personal, visual, sensitivo, actoral del contexto del territorio, de lo que va a ser motivo de impacto, para parangonar las palabras, de impacto ambiental de su sentencia ambiental. El juez ambiental va al territorio. Es clave esto de, y yo lo aconsejo siempre, lo digo en los talleres, en las clases, se lo digo a los magistrados. Vos recibís una causa, a usted si no le tengo confianza, y yo lo primero que haría es inspección ocular. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo es el problema? Una cosa es que yo lo lea y otra cosa es que vaya. Si yo digo, el impacto negativo en el barrio aledaño, y me paro y miro la industria y miro el barrio y veo cómo está el barrio, y si veo que si la industria había una denuncia de particulado que inunda las casas vecinas y las veo, y justo en ese momento está la chimenea funcionando por los procesos de combustión, y yo mismo juez, porque es verano, fui con un saco blanco, me voy todo tiznado, es una impresión muy distinta que lo lea, que diga a los vecinos, tenemos, cada vez que lavamos la ropa, sale tiznada, o lo mismo, como en el caso de Gualeguaychú, que se hacía el insoportable olor a huevo podrido que genera la planta de UPM Exbotnia en la comunidad de Gualeguaychú. Una cosa es que yo lo escriba y otra cosa es que, si fuera juez con jurisdicción en Gualeguaychú, me hubiera acercado a la costa y hubiera utilizado uno de mis sentidos, el olfato, y dijera, esto es insoportable, ¿cómo hace la gente para vivir acá? Entonces, lo ambiental tiene que ser en el contexto de la realidad en la cual está enclavada el problema, que es muy distinta a la realidad tribunalicia del papel. Por lo tanto, esta proactividad refiere ese involucramiento del juez en el tema puntual. Cuando hablamos de interdisciplina y derecho, yo me permití, sobre la base de la definición de la Ley General del Ambiente, que dice que es daño ambiental, que es aquel acto hecho ilícito, que por acción o omisión provoque una alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio del sistema, los bienes, derechos, valores colectivos, con incidencia colectiva, para después recomponer o generar alternativas. Esto que está escrito en 3 renglones, 2, no recuerdo, pero no más de 3 seguro, tiene una complejidad fenomenal. Por eso me permití desagregarla matricialmente para ver, vuelvo a esta idea de los cajoncitos a llenar, ¿cuántos cajones tengo que llenar para decir hay daño ambiental? Entonces, decir que es un acto, un hecho, bueno, para los abogados es bastante fácil. Hay voluntad, no hay voluntad. Si es lícito, bueno, sabemos qué es la licitud, qué es la ilicitud, si es acción o omisión. Es decir, todos esos elementos, quizás quedó mal la rayita, son todos elementos claramente jurídicos. Ahora, la alteración, si esta alteración existe, hay que cuantificarla. Si además es relevante, hay que explicar por qué es relevante, porque veo la alteración, pero además tiene que tener una cuantía, un impacto,
que de pronto numéricamente puede ser mínimo. Uno puede decir, no, la diferencia es 1. Bueno, pero si realmente, supongamos, era una manada de una población de fauna silvestre escasa y el que mataron es el único macho, el macho alfa de la manada, ese uno, aunque la manada tuviera 81 individuos, y dice, no, pero murió uno, sí, pero murió el macho. Así, con lo cual no va a haber reproducción posible. Entonces, todo eso tiene que ser medido y además que esta relevancia modifique algo. Y esta modificación además tiene que ser negativa en términos de la especie de lo que estamos analizando, de esta especie de la fauna que estamos analizando. Y a su vez, quizás esta afectación a la fauna puede generar una afectación ambiental. La otra vez veía un documental del Ártico. Sí, a ver si era, o de Groenlandia, bueno, no me acuerdo exactamente, pero era la importancia de los lobos del Ártico, exactamente, los lobos del Ártico, lobos blancos, que tenían que ver, por supuesto que las imágenes son medio truculentas, pues se comen los mamíferos que son como unos bisontes del Ártico, que son gigantes, y con unos pelos larguísimos, pues los protegen de 40 grados bajo cero. Entonces, la presencia del lobo permitía, al diezmar las manadas de estos búfalos árticos, tenían un nombre diferente, no recuerdo ahora, porque mantiene el equilibrio ambiental. Entonces, podría decir que no afecta negativamente el ambiente porque mantiene en el marco de los recursos naturales existentes un equilibrio de los ecosistemas. Ahora, si yo hago desaparecer los lobos, en realidad uno podría decir, bueno, pero se van a comer menos búfalos. Bueno, pero ahí se afectó el ambiente porque esos búfalos van a comer los pocos líquenes o pastizales de verano y por lo tanto va a haber un nivel de superpoblación que va a alterar el equilibrio del ecosistema, con lo cual va a terminar desapareciendo el búfalo. Luego la incidencia colectiva, esta ya es una categoría más jurídica en la incidencia, pero también tiene un impacto ambiental. Y después yo tengo que ver si todo este daño lo puedo volver para atrás, que es la pauta constitucional, lo puedo recomponer, rehacer. Es decir, puedo recomponer, ahora que está tan de moda, puedo recomponer el monte nativo cordobés incendiado. ¿Lo puedo hacer? ¿Sí o no? A veces es imposible porque he alterado las condiciones y probablemente esa alteración de condiciones, en condiciones nuevas de sequía y demás, hacen que, como ha pasado en otro lugar del planeta, lo que antes era un vergel termina siendo un lugar absolutamente árido por falta de humedad, modificación de las condiciones del entorno. Entonces, ¿puedo recomponer? Sí o no. Y luego, si no puedo recomponer, ¿tengo alguna alternativa? Podría yo decir, bueno, no puedo recomponer esta zona que por la acidez que generaron los incendios y otros factores de asociaciones químicas y descomposición de nutrientes y sequías y agotamiento de los cursos de agua y demás. Bueno, pero puedo hacer una recuperación de esa misma superficie en otro sitio con forestando plantas nativas y generando un vivero nativas equivalentes en otro sitio de la provincia de Córdoba. Entonces, lo que está dicho en 3 renglones, hacerlo con las multidisciplinas, pero todas estas multidisciplinas tienen que tener su ubicación en el momento oportuno del proceso. ¿Cuándo entran? ¿Quién las pregunta? ¿Cómo se pregunta? ¿A quién van las preguntas? ¿Quién responde a estas preguntas? ¿Cómo pido las respuestas para ser entendibles en términos de lógica judicial? O el magistrado, un ingeniero forestal, demanda sobre el tema de los pastizales o el monte cordobés, le manda 200 hojas con criterios edafológicos y demás, que tiene que leer, o tendría que leer un resumen de lo que dice el experto. ¿Lo puede hacer un solo experto o requiere muchos? Porque puede haber asociaciones de
todos estos elementos que está pidiendo la definición de daño mental. Entonces, estos elementos de complejidad multidisciplinar tienen que estar siendo gestionados en la forma, en la oportunidad, con los contenidos, con los tiempos. Porque yo veo con los magistrados que le ponen el mismo plazo que ponen un plazo es acompañe copias, plazo 5 días, 10 días. Una cosa es acompañar una fotocopia autenticada y otra cosa es hacer un estudio en un laboratorio. Si yo le aplico según mi leal saber y entender, que no significa que uno tenga que saber química o biología, el mismo plazo que le aplico a acompañar copias, porque es mi práctica o rutina procesal, bueno, probablemente no me van a cumplir. Seguro que no me van a cumplir. Entonces, ¿qué me cabe? Lo intimo, ¿bajo apercibimiento de qué? Si no queda autorizado el magistrado. Entonces, la pertinencia en el diálogo comunicacional de la justicia con el afuera científico merece ser reescrita para que tenga un resultado o final feliz. Hay sentencias brillantes que no se pueden ejecutar. El caso subterráneos con Shell, a los que han transitado por la 9 de julio, a la altura de calle Lima, más o menos por donde está la UADE, más o menos por la calle Independencia, hay una Shell muy grande. Esa Shell, antes, como pasaba con los barcos y como pasaba con los tanques de las estaciones de servicio, eran, no tenían como una doble protección. Entonces se oxidaba el tanque y comenzaban las pérdidas o de combustible o de gases. Esas son las viejas tecnologías, lo mismo que eran los camiones de transporte, ahora son todos como de acero inoxidable, tienen doble protección, o lo mismo los barcos, para evitar que si hay una colisión, el combustible fluya y provoque una contingencia mayor. Bueno, allí se dijo que como los tanques de esta estación de servicio perdían gas, provocaron un cortocircuito grave en la estación de Mariano Moreno, si mal no recuerdo, está ahí, es la Mariano Moreno, no la propia Independencia, o Independencia o Mariano Moreno, no recuerdo bien por dónde colaba la pluma de la pérdida. Entonces dijeron, bueno, hay que remover el residuo peligroso de la tierra contaminada por el combustible que perdían los tanques y las cañerías. Bueno, eso suponía hacer un pozo gigante en la 9 de julio, sacar cientos de camiones de tierra, es decir, clausurar la 9 de julio, o toda o en parte con un caos fenomenal de tránsito, es la bajada de la autopista prácticamente. Llevarlos a tratar o traer tierra de otro lado. Bueno, lo cierto es que ahí no se movió un metro cuadrado o muy poco de no se pudo hacer, pese a que la sentencia era más que correcta, y bueno, se fueron, y después el tiempo, como se dice, la cronoterapia, dijo, bueno, ya los gases están diluidos, el efecto residual de residuos peligrosos de combustible ha perdido efecto, no genera ningún problema potencial. Bueno, y no se hizo nada, porque además se podía caer la UADE, había que cortarlo el 9 de julio, pues el pozo que había que hacer comprometía un edificio moderno, que es la Universidad de la Empresa, está enfrente, comprometía un monasterio que está detrás, que es un sitio de protección histórica y urbanística, que está por detrás de la estación, con lo cual era una sumatoria de problemas. Hay otro caso en el estero de Liberá que insólitamente se hizo un terraplén para supuestamente, en realidad la excusa era que unos pobladores criollos pudieran salir de su puesto en el Liberá, en realidad era un negocio para acceder de parte de gente bastante más pudientes, según decían los correntinos, eran intereses de Tompkins, que es dueño de todo alrededor de Liberá, no lo puedo demostrar, pero transmito algo que me dijeron en corriente, de gente más o menos seria y creíble. Primero hicieron un terraplén de muchos kilómetros, nadie se dio cuenta, y a simple vista, un terraplén que pasa un camión, es decir, no es un sendero de bicicleta, no es una huella para el caballo, sino es para que entre un vehículo. Pero nadie se dio cuenta. Entonces después se dijo, bueno, hay que destruir el terraplén. Bueno, el efecto de esa destrucción, vaya Dios a saber cómo se hacía, podía ser ya más nociva que volver sobre el terraplén. Yo me acuerdo que una vez que me preguntaron, dije, miren, yo lo que haría es
le bajo la altura al terraplén, cosa que no dinamito nada, no meto excavadoras, no vuelvo a mover todo eso, porque va a generar un elemento revulsivo en el propio estero para las especies. Y además esto generaba este terraplén sin alcantarillas, endogamias de un lado o al otro en cuanto a la flora o a la fauna, que no circulaba para su reproducción. Yo decía, bajarlo un poco y sí hacer algunos pequeños surcos que se pueden hacer con maquinaria muy liviana, y después el propio verá con sus subidas y crecidas, irá limando con el tiempo, y con esos pequeños espacios, el propio verá irá erosionando esas grietas, ampliándolas, y en algún tiempo, con mínimo impacto, se volverá a la situación inicial del verano. Finalmente no sé qué hicieron, pero sé que la ejecución fue compleja. Y acá volvemos a lo mismo, a esta imagen, porque además todo esto, hay una imagen de una fumigación sobre una escuela, tiene que ver con los tiempos. Y los tiempos no son menores en materia ambiental. Uno puede decir, bueno, esto lo despacho la semana próxima, entramos en feria, no la habilitamos. Pero los problemas en la feria no cesan, y en materia ambiental muchas veces se agravan. Yo digo materia ambiental, probablemente en otras muchas materias también, pero estamos hablando de esto. Y ahí hay una estadística de la Unión Internacional de la Naturaleza, que habla de la velocidad de los problemas de desapariciones ambientales. En un día, hay otra filmina que no está ahí, pero por día desaparecen más de 100 especies en todo el planeta. Es muy mala noticia. Quiere decir que si yo manejo bien el proceso, pero la sentencia no lo puedo ejecutar rápido, en realidad mantengo el problema, porque para la naturaleza no toma noticia que hay una brillante sentencia que resuelve un caso que la afecta, pero que ella no está enterada ni tiene ninguna acción de beneficio sobre sí misma. Entonces, esta idea de marcar claramente la sentencia y el inicio de un nuevo proceso para la ejecución, que pone la finalización del resultado esperado, y los tiempos, me parece que es un factor ambiental a considerar. Hay unos temas, entonces uno dice, bueno, ¿cómo resolver esto? Bueno, en principio hay algunas paradojas que nosotros decimos, con igual norma, diferentes demandas, respuestas y sentencias. Inclusive en un mismo juzgado, si hay dos secretarías, se pueden advertir sentencias con estructuras distintas. ¿Por qué? Porque, bueno, cada secretario la trabaja con su impronta, pues no hay un formulario de sentencias. Por lo tanto, pero en materia ambiental es central ordenar los procesos, uniformar los procesos, simplificar los procesos para despacharlos más rápido. Entonces, uno dice, ¿de qué manera yo ordeno los procedimientos o los procesos? Con protocolos, con sistemas estandarizados que son debidamente estudiados para que esas estandarizaciones se ajusten a la finalidad deseada. Y los protocolos es lo que se usa en un montón de cuestiones. El ejemplo que me acuerdo cuando charlábamos esto con Abelardo Servín, magistrado jubilado del Juzgado 1, que tuvo 2 premios nacionales a la calidad, Abelardo en su juzgado contencioso 1 de San Isidro, decía, mirá, el ejemplo más básico de protocolos exitosos es en los aviones. Dice, te subís y el personal de a bordo, sean hombres o mujeres, dicen exactamente lo mismo, hacen los mismos gestos, no se equivocan en una parte. Es un protocolo de seguridad. No se puede decir nada distinto, no se puede omitir nada, decir algo antes, algo después, omitir una señal, porque sería no decir dónde están las puertas. Sí, hay puertas en todo el avión. Bueno, eso no es el dato preciso. Que uno después no escuche eso, ni lo mire, y se ponga a leer la revista, es otro problema. Pero en realidad, y lo mismo muchas veces cuando el comandante da alguna información, también tiene una cierta
rutina de cómo decirlo, estamos sobrevolando tantos metros, pasamos a la derecha tal cosa, cómo es el clima, así. Si bien puede tener matices, pero también hay un protocolo de comunicación, ni hablar si el avión entra con algún problema, ya el protocolo es absolutamente estricto. Entonces lo que hay que tratar de usar es cómo las partes trabajan dentro del proceso para aprovechar esa fuerza, para ordenarla dentro del proceso, y hay muchas experiencias fuera de lo procesal, que se puede usar lo procesal. La primera, que también seguramente muchos de nosotros hemos usado, es que ahora en las fronteras hay una parte importantísima del control de pasaportes e identidad que no lo hacen las personas, lo hacen las máquinas. Y eso permite que vaya más rápido. Uno aprieta la tecla, pone el pasaporte, lo escanea, sube, baja, acerca la cara, saca la foto, aprieta el botón, etc. Y lo mismo desde otro lugar del negocio, en los hiper, hay colas donde uno no solamente llevó el changuito, lo cargó, se nutrió a esfuerzo propio de las mercaderías, sino que además la factura uno mismo. ¿Para qué? Para que gane más el del hiper con el tiempo propio y ellos ahorran un empleado. Y en algunos lugares, porque tienen cámaras, ni siquiera te cobra un empleado, pagás vos con la tarjeta. Es decir, todo lo haces solito, entrás, comprás, cargas, facturás, pagás y te vas. Entonces, hay que tratar de esas ideas que socialmente están instaladas, utilizarlas en lo que es protocolos o formularios de ordenamiento de los expedientes. ¿Esto qué tiene que ver? Uno le puede decir, los magistrados tienen dos herramientas importantísimas para usar en materia ambiental. Los artículos 34, que es en ordenar, dirigir el proceso, tomar todas las medidas atingentes para que sea más ágil y demás. Bueno, hay distintas formulaciones semánticas entre nación y provincia, pero más o menos es, usted conduce el proceso, usted lo ordena, usted debe velar por el decoro, por el impulso, por el avance, etcétera. Pero además, la Ley General del Ambiente le da un montón de cosas. Usted tiene que obtener un buen resultado y tiene que hacer cosas de oficio para tener una buena justicia ambiental. Bueno, ahí uno claramente, los magistrados pueden decir cómo quieren que se le presenten las cosas. La Corte lo dijo en la causa Mendoza. Dio instrucciones de cómo presentar las cosas. Y ahí yo pongo un ejemplo visual. Es muchísimo más claro el texto de la derecha, porque tiene campos precisos, que un texto largo que uno tiene que andar buscando los subtítulos, si hay subtítulos, antecedentes. Bueno, pero los antecedentes pueden ser muy variados. Pueden ser antecedentes documentales, aunque uno después los genere en la prueba documental, cronología fáctica, estudios realizados, en fin. Uno puede ir titulando que hace todo más entendible. Cuanto más títulos usemos, más entendimiento hay, y de alguna manera esa es la idea que rige los formularios, es decir, consignas y espacios para cumplir esas consignas. Además, ahora tenemos el tema de los ordenamientos electrónicos, que yo creo que tienen algunas deficiencias porque no se compadecen con el sistema estructural que tenemos de comprensión, que es una comprensión por acumulación y no por segmentación. Cuando nosotros tenemos que entrar a un documento, tenemos que ver otro, tenemos que salir, tenemos que ir a la MEP, clicar en un lugar, clicar en otro, para que se abra un documento, hicimos 5 pasos de donde estábamos para poder atar dos ideas, al documento anterior con el documento que estamos. Entonces la hilación conceptual, por lo menos en los que etariamente pertenecemos a otra época, es casi muy difícil, y por eso yo creo personalmente, esto es muy subjetivo, que se va perdiendo algún rigor en los sistemas y calidad de despachos y demás, porque se hace más complicado. Ni les cuento a nivel administrativo, es problemático porque realmente esta cuestión de los documentos embebidos, que hay que abrirlos, no abrir, la capacidad limitada de la documentación, con lo cual una misma prueba la tengo que presentar en 5 documentos porque los documentos tienen una memoria limitada, impuesta arbitrariamente desde la informática del sistema judicial,
en vez de tener un sistema de campos más amplios que se adecuen a la prueba y no la prueba adecuarse a donde la computadora se impone a la lógica documental, ¿no? Si yo tengo planos, o tengo que presentar un plano que no se lee, o tengo que fraccionarlo y presentar el plano en 15 documentos, con lo cual, después, ¿cómo demonios se arma ese plano en 15 documentos? Entonces, hay todo un tema para la mejora procedimental de lo ambiental. ¿Qué queremos decir con que el código es abierto? Las normas de cómo hacer la demanda permite que cada uno lo haga como mejor le parece. Y lo mismo el tema de, si bien se dice genéricamente en las normas de cómo deben ser las demandas, cómo se completan las cosas, no dice usted deberá detallar en los títulos, subtítulos, causalizar y numerar cada prueba con la parte fáctica a la que alude, numere como hacen algunos libros cada párrafo. Ahora, yo recuerdo que ahora en la mente a Marienhoff que cada párrafo tenía un número. Si bien el índice era muy engorroso de Marienhoff, pero uno así vincula todo. Entonces, lo que yo digo que en el proceso está todo, pero le falta una argamasa que lo vincule y lo ambiental es una red. Por lo tanto, si lo ambiental funciona como red, no puede ser que en el medio que tiende al fin, que es la resolución del conflicto ambiental, no tenga la misma lógica. Entonces, si es una red, yo tengo que adecuar la red a las causalidades, a las vinculaciones, a las secuencias, a los resultados, y todo eso tiene un sistema de numeración donde vinculo este hecho fáctico, que en antecedentes es el punto 3.2, cronología de los hechos, párrafo 25, con la prueba documental H4. Entonces, el magistrado junta partes de un rompecabezas de manera sencilla, no tiene que estar acierto y error. ¿Por qué? Porque lo ambiental es una red de causalidades. Entonces, esto me parece que es importante. Entonces, si yo uso protocolos o elementos de ordenación, ordeno a las partes, ordeno la prueba, ordeno a los peritos, ordeno la futura sentencia, porque voy a tomar todo eso ya, llamémosle filtrado, colado, y el juez tendrá muchísima menos tarea porque se ha autodecantado por la acción de las partes, se habrá decantado la formulación. Esto es, de alguna manera, cómo funcionaría este tema de los protocolos. Si yo obligo a hacer las cosas de esta manera, una cosa, por ejemplo, yo puedo tener una demanda y el responde utiliza en un solo capítulo niego todo, todos los hechos y después argumenta. Pero por ahí todo nadie obliga a espejar las cosas. Si yo no ordeno el proceso y no obligo a espejar, por ejemplo, ahí estamos viendo, la demanda tiene un punto 2, el responde no dice nada. Entonces, la testimonial va a tener que ser sobre A2, es sobre B. ¿Qué pasa? Lo mismo la pericial. Y de acuerdo a los resultados de eso, tendré ciertos hechos probados o no probados. Por lo tanto, la sentencia tendrá muchos menos elementos que han decantado durante el proceso y la apelación también, si yo tengo un formato de sentencia, será mucho más fácil de hacer porque también va a ser para el juez más fácil hacer su sentencia porque la va a tener ordenada con los elementos del proceso. Esto es de alguna manera la idea de protocolos, cajones, anidamiento, etcétera, 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 porque tiene que ver con esta secuencia de las cuestiones. En un caso, estamos como expertos en un amparo en Campana, provincia de Buenos Aires, a través de la mesa, después lo vamos a repetir, pero la magistrada, como había muchísimas cosas, se abría una instancia muy compleja de analizar algunas de las cuestiones motivo del análisis judicial. Bueno, hizo algo muy sencillo, de cada tema abrió un incidente, que es la aplicación, en ese caso, análoga de cuando en la causa Mendoza se llamaban las mandas judiciales, había mandas sobre residuos, mandas sobre pluviales, eran como incidentes temáticos, mandas sobre agua y saneamiento, mandas sobre epidemiología, mandas sobre la reconversión industrial,
manda sobre emergencia habitacional, y todo eso tenía indicadores. Bueno, entonces, ante la complejidad de elementos que puede tener una causa, bueno, ordenémoslo de alguna manera para facilitar y que, como decimos ahí, el medio se adecue al objeto. No pretendamos que la conflictividad socioambiental se adecue al Código Procesal. El Código Procesal tiene que tener, a través del intérprete, pero que tiene dos herramientas válidas, que es la 25675 y el artículo 34 del Código Procesal, tiene las herramientas para creativamente, en el techo y techo de lo que esas normas le permiten, adecuar, ordenar, inducir a las partes a hacer mejor su tarea. Aquí cito dos cuestiones. Una fue una experiencia en Chaco, bueno, no la terminamos porque allí está la ministra Marta Soneira, autoridades del Ministerio de Gobierno. En la reunión anterior había estado la ministra de Seguridad y Justicia, esta es una segunda reunión, que ese día tenía una audiencia y no podía concurrir, gente del Instituto de Capacitación Judicial de Chaco, gente del Ministerio Público, gente de la Cámara, gente de la Corte y gente de las universidades, donde se le dijo tanto al Ejecutivo, al Defensor del Pueblo de Chaco, como a la Justicia Provincial, por una iniciativa de la ministra Marta Soneira, dicen, miren, nosotros queremos acercar las universidades a las problemáticas judiciales, a instancia del Ministerio Público y de la propia justicia, a la Defensoría y también a nosotros mismos, y entonces se convocó a las 3 universidades que tienen sede en el Chaco, digamos, de un lado y del otro, que es la UNE, la UTN y la UNCAUS. Entonces se dijo, las 3 universidades constituyen una mesa con responsables, nombre, apellido, celular, mail, y cuando haya una duda científica del defensor, del Ministerio Público, de un magistrado, de la provincia, de la Corte, bueno, ¿usted quiere preguntarle algo al sistema científico? Bueno, ¿quiere hacerlo en un caos? El señor fulano de tal. ¿Lo quiere hacer en la UTN? Señor fulano de tal. ¿Lo quiere hacer en la UNE? La señora fulana de tal. Y usted se orienta científicamente y se ilustra para el mejor proveer de sus decisiones con el conocimiento científico anticipado. No solamente para hacer la prueba, es para despachar un oficio, para saber si tiene que tomar una cautelar, cuál es la gravedad o la urgencia del tema que tiene que decidir. ¿Tengo tiempo para esperar algo o tengo que dictar la cautelar ya? ¿Con qué alcance dicto la cautelar? ¿Clausuro la totalidad de la planta, una parte de la planta? ¿Por cuánto tiempo? Lo que tienen que hacer, supongamos, se hace en 10 días, en 30 días. ¿Requiere algún estudio previo que determine por causalidad lo que hay que hacer? ¿Sí o no? Si es no, bueno. Pero si es sí, ¿cuánto tarda ese estudio? ¿Quién lo hace? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo es el protocolo? ¿Hay que hacer algún estudio de aguas, de aire previo? ¿Excavación para ver alguna contaminación freática? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Eso es camino crítico de o no? Recuerden las... Entonces, nosotros, bueno, con la mesa de licenciaturas de gestión ambiental de las universidades públicas, hicimos una experiencia en el TOF 1 Federal de La Plata, que fue muy bienvenida. Ellos tenían una probation en un caso de contaminación de un frigorífico, tenían una suma que habían obligado a integrar al frigorífico, y con eso le hicimos, porque era una suma exigua. En la mesa dijimos, bueno, ¿qué universidad lo puede hacer más rápido? Nosotros en la Caureche teníamos alguna práctica sobre arroyos municipales, era un caso muy parecido. El nuestro era Las Conchitas y las Piedras en Varela, Berazategui. Entonces dijimos, bueno, nosotros con un par de visitas simples y un relevamiento podemos hacer algo por lo menos general, pero que aplica al caso porque tiene una referencia territorial a esa cuenca del arroyo, lo socioambiental, los efluentes, vertidos y demás. Y después, en otra vuelta, con un par de reuniones más con la magistrada y asistentes del tribunal, dialogando, se imaginó como que por supuesto uno daba insumos en general, diciendo, bueno, pero es importante que se adelanten ciertas cosas, cómo ustedes van a derivar desde lo federal al Ministerio Público para que prosiga
la pesquisa de ciertas cuestiones. Si ustedes le dan algunas directivas, es mucho más fácil para el Ministerio Público Federal. Bueno, ellos fueron creando como resoluciones tipo, muy, pero muy interesantes, de ordenamiento del proceso. En Campana, la jueza, la doctora Díaz Bancalari, cuando la causa empezó a tener un volumen de cuestiones, adoptó algunas decisiones interesantes. Inspecciones oculares, audiencias de inmediación con todas las partes. Es decir, lo llamó, una cosa es, mando un oficio, me conteste, otra cosa es, venga a una audiencia que yo le pregunto. Es lo mismo que el oficio, porque el oficio, el magistrado dice, yo quiero tal cosa. Bueno, en la audiencia se lo decía, miraba, entonces citó a la actora, a la condenada, porque estábamos se está en una etapa, llamó al Ministerio de Ambiente, llamó al Ministerio de Trabajo, llamó al municipio, llamó a la Autoridad del Agua, llamó después, dialogó con el Ministerio de Producción, generó una audiencia de trabajo donde ella se retiró y dejó que los actores vieran algunas metodologías aprovechando la estancia de la convocatoria y se le informaran a ellas, con lo cual se ganó, en una mañana, se ganó meses de bilateralidades procesales, oficio, aclaración, ampliación, cumplimiento, traslado, 5 días, no lo recibió, ampliación de plazo, es decir, en una mañana se avanzó meses de una causa. Entonces, estas cuestiones me parece que ameritan, es muy interesante. Bueno, aquí la propia doctora Yabor mencionan, a partir de una nómina de expertos que se mencionó, lo mismo la doctora Díaz Bancalari, que había participado. Estoy borrando, nunca termino. Hola, no sé quién es. Hay un micrófono prendido. Hay un micrófono. Perdón, hay un micrófono prendido. Hola. Rosario. Hay un micrófono prendido. Yo les pido que tengan ese cuidado, por favor. Rosario, no sé cómo es el apellido. No hay wifi, si no me llevaba la computadora. Pensé llevármela al curso de los jueves, ¿viste? ¿No puede el administrador silenciarla? Bueno, no estará prestando mucha atención a la charla porque evidentemente Ahí hay salió, una prioridad. Ahí salió. Ahí salió, ya puede continuar. Bueno, yo creo que esos son detalles, yo les pido disculpas, pero son detalles de respeto básico, digamos. Si yo estoy hablando y porque me llaman, los dejo un rato y vuelvo, ninguno de ustedes se sentiría cómodo. Yo creo que o no prestamos mucha atención a la charla, o no cuidamos de la técnica básica, pero uno respeta enormemente el diálogo. Y yo pido que se haga exactamente lo mismo. Así como si ustedes opinaran, yo los voy a escuchar con enorme atención. Lo mismo cuando uno está haciendo esto, espera la misma reciprocidad, porque además corta la hilación, hay que parar, en fin, es toda una situación de descuido, cuando menos. Está muteado. Y se silenció, doctor. Se silenció. No se escucha. No se escucha todavía. No, se sigue sin escuchar. ¿Ahí? ¿Ahí sí? Ahí Ok. Sí, ahí sí. Perfecto. Retomamos. ahí Bueno, sí. ahora tenemos que volver a la imagen. Pido disculpas por la desinteligencia. A compartir. ¿Están viendo ahora? A ver. Sí, sí. Ok, bueno, ¿esto lo están viendo? Les pido que me lo confirmen. Sí, se ve bien.
Ok, bueno, esto es lo que la doctora en esta jornada hablaba de la mesa y sobre lo que vinimos trabajando. Quiere decir que es sumamente útil no solamente la aportación de los expertos, que además hay que armar los expertos de acuerdo al caso. No son siempre los mismos. Depende del problema, se necesitará un ingeniero sanitario, un ingeniero en procesos industriales, un biólogo, un ecólogo, un forestal. Y no es desdeñable, pues nuestra experiencia en el caso de esta causa con la doctora Díaz Bancalari, que participen abogados con especialización en conflictos ambientales, porque permiten decodificar desde una lógica multidisciplinar el problema de las otras disciplinas para empalmar más rápidamente en la causa y a su vez se traduce más rápido el mensaje científico al proceso y no requiere de un doble esfuerzo del magistrado o del secretario en orden a incorporarlo. Y entonces, ¿por qué deseamos esto? De alguna forma, porque esta intervención oportuna permite todo esto. Y esta intervención, insisto, no es solamente al momento de decir, ¿a quién le pasamos esta prueba? Es cómo pregunto para ver cómo me contestan. Yo tengo muchos casos, y se los he dicho a magistrados, mira, como ustedes preguntan, les van a responder con mucha educación, pero no les van a decir lo que ustedes quieren. Porque ninguna universidad va a sacrificar, mucho menos en la crisis actual, pero supongamos que estuviéramos en una época normal de presupuestos siempre son bajos, pero supongamos que son de flujo normal. No va a sacrificar las muestras de su laboratorio para hacer una prueba pericial y ese laboratorio tiene un programa con el CONICET, se queda sin muestras, no cumple la pauta del CONICET y se queda sin la beca doctoral de los doctores que están en el laboratorio por hacer una pericia a un juzgado que además no se la paga. Entonces, hay que comprender cómo funciona el sistema científico para empalmar cómo funciona el sistema judicial, que los científicos también deben comprender. Es decir, alguien debe hacer la articulación de prácticas, lenguajes, estilos, culturas, para que tengan sinergia y virtuosamente se encuentren las necesidades del proceso con los saberes académicos y vengan, llamémosle rumiados, licuados, ordenados al proceso para que puedan ser aplicados. Escazú es muy lindo, pero es complicado de hacer. Entonces, esto tiene que ver con la información, con la participación, con las maneras de comunicación de las cosas. Esto tiene que ver cuando se abren procesos comunitarios. Pero, insisto, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Y cuando un juzgado dice, bueno, hágase una audiencia pública, bueno, eso está fenómeno, pero armar una audiencia pública es complejo, hay que saber cuánto tiempo lleva, cómo se va a hacer, quién la va a hacer, a quiénes se van a convocar, cuál va a ser la información disponible, cómo la voy a poner disponible, porque que yo diga está en la web. Muy bien, yo digo. Y yo etariamente tengo unos cuantos años, me siento más abuelo que otra cosa, pero y si yo no supiera nada de computación, estoy impedido de acceder a eso, porque o no tengo computadora en casa, o no tengo conectividad suficiente, o el prestador de servicio eléctrico me cortó la luz, o se cortó por un temporal, o insisto, no tengo tecnología suficiente. Por lo tanto, la participación, por el principio de igualdad ante la ley, tiene que tener en cuenta los distintos rangos socioculturales y económicos para que la igualdad ante la ley no sea una igualdad de pocos, es que los que tienen accesos a sistemas, aparatos y tecnologías informáticas que algunos tienen y otros no, si no, no hay igualdad ante la ley. Seamos claros en esto. Entonces, Escazú, hay que tenerlo en cuenta, es complicado. Bueno, esto es lo que pide Escazú, y de alguna manera, facilitar el acceso también es dar instrucciones. Hay dos juzgados de Quilmes, Celerier y Ferrari son los magistrados, Claudia Celerier y Pablo Ferrari, si los pueden encontrar, son de familia de Quilmes,
que han instaurado procesos en el marco de una proactividad, si bien nada que ver con lo ambiental, pero digo, no es imposible innovar en lo judicial. Tanto Claudia como Pablo, que hemos compartido algún panel en el Colegio de Abogados de Quilmes, ellos han hecho cosas muy buenas, muy lindas, de facilitar la accesibilidad de los que tienen problemas de familia al proceso. Bueno, ellos estaban cumpliendo Escazú, que es en realidad ambiental, sin saberlo, y antes de Escazú, pero digo, son ejemplos interesantes. Bueno, esta es la estructura de una sentencia ambiental que en realidad la armé con talleres que hacíamos en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación en cursos presenciales, donde íbamos anotando cosas, yo de cada curso iba agregando, entonces simplemente después ustedes la miran, pero no es el formato clásico de la sentencia, que es autos, visto y considerando, resuelve. Es bastante más, porque si yo hice los protocolos, si yo puse los cajoncitos en el proceso, puedo llenar todo esto de una manera mucho más sencilla. Y fíjense, una cantidad de desagregaciones, que insisto, yo era un escriba calificado de lo que los colegas de abogados y pertenecientes al servicio de la justicia federal me iban diciendo, después de varios cursos, quedó una cosa como muy completa. Bueno, pero se puede achicar, pero fíjense que es bastante interesante y bastante largo para hacerlo. Una lección aprendida, perdón, de Akumar es separar el qué del cómo. La justicia dice qué hay que hacer, el cómo lo dice el Ejecutivo. En el caso del Hospital de Cañuelas, fue más una decisión judicial, federal, que un reclamo, pero bueno, como en definitiva un hospital es bienvenido siempre y de alta complejidad mejor. Ahora, ese hospital entre el que se hizo y se terminó y su puesta en marcha, que es muy reciente, estuvo años construido y vacío, porque equipar un hospital de talento humano, de equipamiento médico y de funcionamiento con personal de enfermería, personal administrativo, las distintas líneas de atención médica, es una cosa importante y además requiere mucho presupuesto. Los quirófanos y demás, bueno, pero de alguna manera lo que es importante es saber limitar, y la sentencia tiene que tener claro que el cómo el Ejecutivo, pero si la sentencia tampoco tiene la menor idea de cómo, no se va a hacer. Si yo digo, hay que remediar la contaminación del acuífero guaraní, digo, porque no es que reproche una decisión de ese tenor, pero digo, ¿se tiene alguna idea cómo es remediar un acuífero del Puelche, que es provincial? Me equivoqué de acuífero. El guaraní es un poquito más grande. Pero el Puelche es muy importante en la provincia de Buenos Aires. ¿Se tiene alguna idea de cómo es eso? Porque si no, es de cumplimiento imposible. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es la tecnología? ¿Cuál es el costo? Entonces, las sentencias, si bien no dicen cómo, tienen que tener una mínima idea, para lo cual tienen que estar informadas en el proceso previamente por quienes sí saben en qué consiste lo que de alguna manera el magistrado ve que es lo que va a tener que resolver. Acá hay que resolver esta contaminación. ¿Cómo se hace? ¿Cuánto tiempo? Y mínimamente esos elementos tienen que estar nutriendo su decisión para que no sea de cumplimiento imposible. Porque este es el otro problema. Hay sentencias, yo puse 2 ejemplos, pero en los cursos que hacemos de Ley Yolanda para la Escuela Judicial de Magistratura de la Nación, todos los ejemplos que ponen los magistrados que intervienen o los miembros del Servicio Federal de Justicia, te dicen, no, la sentencia está en ejecución desde hace años, está parcialmente incumplida. Es decir, los niveles de cumplimiento son bajísimos por los problemas que hay en cumplir las sentencias. Y hay un principio ambiental, el de progresividad, que debe inundar lo que son las decisiones judiciales. Bueno, la causa Mendoza, acá hay esta señora es la señora Mendoza. Yo siempre me puse contento cuando conocí a Beatriz,
porque uno siempre en la facultad estudiaba el caso tal, y por los apellidos. Uno decía, ¿quién será esta persona? Bueno, Beatriz es esta señora maravillosa, realmente una ciudadana con mayúscula, de enorme lucidez, sentido común, mirada solidaria, involucrándose en la problemática de que ellos planteaban los niveles de contaminación. Ahí hay un breve YouTube de Beatriz, que es muy interesante. Bueno, y la causa Mendoza es de esta magnitud. Yo voy a ir al grano de esto. Esta es la cuenca, esta es la cuenca arriba. Esto es visualizar el problema que uno está resolviendo. Yo una de las cosas que hice cuando asumí la autoridad de Cuenca, al poco tiempo, porque no disponíamos de los medios, me acuerdo con el ministro Alac, le digo, Julio, mira, vos también vas a tener que intervenir, porque prefectura, las fuerzas federales dependían del Ministerio de Justicia entonces, las fuerzas federales, la Policía Federal, que tenía que intervenir, Gendarmería, le digo, no son ajenas a... Recorramos por arriba la cuenca. Bueno, fue impactante realmente. Uno la conocía del llano, digamos, del nivel suelo, pero mirarla de arriba, uno adquiere la dimensión del problema a resolver para la sensatez de las decisiones. A la derecha está, por supuesto, Exolgan, contenedores, y después está DocSur, que era todo un problema. Bueno, los distintos perfiles, hay 3 cuencas, alta, media, baja, todas con características distintas. Esta es la más conocida. Después es los entornos socioambientales, pobreza, residuos, enfermedades, inundaciones, viviendas indignas, lo que es el río, es decir, polución absoluta. Ahora, afortunadamente, ya se están haciendo pequeñas regatas en la cuenca, se terminó de sacar todos los residuos a través de skimmers. Esto era la sirga. Esto es una realidad de la sirga, que ahora esto no está más. Es más, el camino está prácticamente terminado. El movimiento de los barcos, que ha permitido un mejor escurrimiento. Esta es la misma foto aérea. Datos duros. A ver, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de la cuenca? Porque sobre esto versaba la sentencia. Después, el Estado de Derecho y Ambiente, cómo se ordenó el Estado de Derecho, la sentencia, las leyes creando ACUMAR y los ejecutivos a través del PISA nutriendo los planes para cumplir con el qué de la causa Mendoza, las jurisdicciones, la magnitud, los organismos, cómo la Corte maceró, elaboró, ordenó lo que fue la presentación inicial a lo que terminó siendo la condena. Si ustedes se fijan, estuvo un par de años hasta que ordena todo, es decir, no determinó incompetencia, sino que fue ayudando a conformar un proceso manejable a nivel de corte. Hasta que condena a Kumar, pero y sí separó lo colectivo de lo individual, y eso fue importante. Entonces, esto demuestra también la mirada de la magistratura de resolver el tema y no sacárselo de encima, lo cual el magistrado que hace eso en realidad compra un problema diario, porque son temas que lo sacan de su zona de confort, de sus conocimientos y saberes cotidianos, los enfrenta a algo que no están formados en la currícula de la carrera de Derecho. Actores demandados, a quienes admitieron, a quienes no admitieron, daños individuales, cautelares, etcétera, etcétera. Bueno, y después, esto que yo digo, ¿no? El derecho es una cuota aparte de este problema, el resto, como los globitos, son otras disciplinas que tienen que ver con esta idea que decíamos, acá volvemos a lo mismo. La definición de daño ambiental y la matriz que usamos. Fíjense, eran 4 renglones, yo decía 3. Bueno, pero si borramos la primera palabra, más o menos nos quedamos en 3 renglones, por valores colectivos lo subiría. Entonces, fíjense cómo es muy distinto mirar un texto gramaticalmente que un texto matricialmente y con un sentido de captación visual diferente de lo que son los insumos para la decisión judicial. Esto es todo, me acuerdo, esto lo hizo Carlos Espirito, con muy buen tino, un colega que trabajó con nosotros en un tiempo en la escuela, más o menos hizo este sistema. Y acá viene para ir terminando. Estos son lo que yo les decía, las mandas judiciales, lo que en el juicio de Campana son los incidentes.
de los distintos temas. La sentencia de Mendoza son los 3 elementos centrales del círculo, lo que yo diría el núcleo duro: recomponer, mejorar y prevenir. Recomponer hacia atrás, mejorar ahora y prevenir, es decir, jugar hacia el futuro. Ese es el contenido. Después, el magistrado delegado, que primero fue el juez federal de Quilmes, después fue sustituido por un montón de líos que hubo, por 2 magistrados, uno de Morón y uno de Cava, uno para lo penal y otro para el resto de los temas. Bueno, ahí estaban los temas que había que resolver: contaminación, limpieza en márgenes, desagüe, institucionalidad, indicadores, plan de sanitario de emergencia, epidemiología, ordenamiento del territorio, monitoreo de agua, suelo y aire, expansión de la red de agua y cloacas, el polo, educación ambiental, urbanización, saneamiento de basurales. Bueno, cada una de estas cosas, la Corte dijo: miren, yo quiero indicadores. En definitiva, pidió lo que en gestión privada se llama tablero de comando. Porque la Corte no iba a ir a contar cuántos metros de cañería se pusieron, pero sí necesitaba un indicador diciendo de la cantidad total de habilitaciones de agua y cloaca. Vamos para atrás un poquito bastante. ¿Dónde estaban los datos duros? Perdón, no me acuerdo dónde estaban. Acá. Estos eran datos a la fecha de inicio. 55% sin cloaca, 35% sin agua potable. Es decir, entonces, mire, de esta situación a hoy tengo un avance de tanto. Entonces, los indicadores, es como el tablero del auto, me permiten medir el grado de avance en cantidad, calidad y temporalidad, porque esto tenía expresado temporalidad. Estos son los indicadores. Esto es cómo se fue separando. Primero el juzgado de Quilmes. Este tema de el activismo, sí o no. Esto es el magistrado de entonces de visita en Inglaterra, al Támesis fueron para ver. Bueno, después los problemas de la causa, etcétera, etcétera. Y los temas de la sentencia, que es interesante porque la Corte dice: yo quiero saber cuánta plata disponen ustedes para esto. Y esto no es menor, porque esto es una causa también, por ejemplo, de una contaminación. Uno tiene que decir a la empresa: ¿y usted cuánto piensa poner en dinero? ¿Va a ser un fideicomiso para que esto se cumpla? Porque esto sale tanto. Entonces, el tema económico es central para resolver los temas ambientales. Si nosotros pensamos que sin plata lo ambiental se resuelve, es de una, yo diría, ingenuidad importante. Entonces, la Corte dijo: yo quiero saber cuánta plata ponen las jurisdicciones condenadas, nación, provincia, ciudad, y ACUMAR, en esto. Y entonces la Auditoría General de la Nación se ocupaba de contar las costillas económicas, cuánto ponía Cava, cuánto ponía provincia, cuánto ponía nación, y en definitiva, cuánto ponía ACUMAR per se a través de distintos mecanismos de financiamiento. Entonces, estos temas también son importantes a considerar. Acá es la separación. Estos, de alguna manera, a través del SIG hay mucha información. ACUMAR tiene mucha información. Y acá, esto de la sirga, ¿no? Por ejemplo, que es importante. Bueno, esto era la ocupación de la sirga. Hoy hay un camino de la ribera. Entonces, lo importante en una causa es poder ver, no solamente en imágenes, sino en cifras, las mejoras para comunicar a la población que la inversión pública y los esfuerzos privados y públicos y comunitarios están dando resultados. Entonces, fíjense, el camino de la ribera, yo no sé si era el mismo lugar, no pude encontrar fotos de ese sitio, digamos, no pude encontrar en un lugar fotos del antes y después. Quizás un error mío, existan, pero bueno, para cumplir, pero vale la pena el ejemplo. Entonces, como ustedes ven, es complejo esta cuestión de la justicia ambiental y la aplicación en el aquí y ahora a través de distintas resoluciones y oportunidades y demás de lo que podríamos llamar las aplicaciones generales de lo que veníamos haciendo a un caso concreto, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá yo llegaría en consideraciones generales. Lo importante de esto es que hay experiencias que tienden
a indicar que los problemas socioambientales llevados a la justicia tienen parámetros posibles de ordenamiento y de solución. La justicia los posee. ¿Tiene herramientas legales? Por supuesto. Artículo 34 del Código Procesal, Ley General del Ambiente, más la Constitución, los tratados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es cómo decodificar y aplicar nuevos paradigmas. Los saberes existentes sirven, pero no son suficientes. Y hay que innovar. Hay que salir del libreto, con lo cual toda causa ambiental es disruptiva en la lógica de cualquier juzgado, le cambian los patrones de funcionamiento, le genera incomodidades de lo que son los saberes prácticos, cada uno si está en un contencioso, en un laboral, etcétera, lo maneja con solvencia, digamos, está en su cotidiana. Y encima en la provincia de Buenos Aires los amparos tocan en cualquier lado, bueno, hay que amacarse cuando toca un amparo. Es como una muy mala noticia para un jugador. Nos tocó un amparo, por Dios, ¿qué hacemos? ¡Qué clavo esto! Mirá, y esto, y yo no sé nada, yo no lo estudié. En la facultad, recién ahora hay derecho ambiental, antes no había. Por lo tanto, no hay saberes previos. Y encima es una papa caliente, esto lo digo muy en criollo, pero es así. Los medios te martillan. Ni hablar si es en una ciudad, digamos, una localidad del conurbano, todo se diluye más. Pero si es en el interior, son noticias todos los días en el diario local. Las FM, las AM, el diario local, el lío en tal lado, el magistrado hizo, no hizo. Es como un incendio permanente. Además te cruzan en la calle que te conocen y te dicen, doctor, doctora, ¿qué pasa con esto? Bueno, es toda una cuestión de pago chinco normal, porque todo el mundo más o menos se conoce. Entonces, los paradigmas es cómo cambio mis patrones de conducta. Si no lo hago, el juicio lo voy a terminar, pero probablemente mucho peor que lo podría hacer. Y cómo cambio toda la lógica de funcionamiento de mi juzgado para eso. Es decir, tengo que tener otro circuito, otro mecanismo, una idea de inmediación, mucha audiencia, inspección ocular, diálogo con la universidad local más cercana. El perito único de oficio no sirve. Lo digo con enorme respeto para los peritos. En el caso de Campana, hubo 2 peritos antes que ahora somos 3, de 3 universidades distintas. ¿Por qué? Porque, bueno, son experticias y además en lo ambiental se trabaja en equipo. Se trabajan muchas disciplinas coordinadamente para obtener un resultado complejo. Por eso el ejemplo del daño ambiental que ejemplificábamos de los saberes multidisciplinares. Entonces, están las herramientas, están las posibilidades, es un cambio de cultura, es un cambio de paradigma, hay que remangarse, es ingrato, es complicado, tensionante, demanda mucho. Yo veo la magistrada de Campana que atiende un juzgado correccional penal y además esto, bueno, le lleva un tiempo más que generoso lidiar con la causa ambiental. Pero bueno, lo está haciendo y tuvo el criterio y la idea nuestra es con la provincia, a ver cómo articulamos para que hacer talleres de casos para los que tienen problemas ambientales, debatirlo, con o sin referencia al caso concreto, pero dialogar entre las instituciones judiciales y universitarias de los puntos de encuentro y cómo aceitar un mecanismo de rápida participación para resolver lo que el sistema no está resolviendo. ¿Qué propone el sistema judicial? Perito único de oficio. No sirve. No sirve. ¿Cómo se financian las universidades? No hay nada previsto. No sirve. ¿Quién paga eso? Segundo, ¿cómo me dirijo a las universidades? ¿Cómo son, llamémosle así, los dialectos de entendimiento entre mi necesidad procesal y que el ecólogo del otro lado o el biólogo me entienda y me mande lo que yo creo que me va a mandar, pero el biólogo no sabe y me manda otra cosa, que es como casi que me manda algo en chino? Porque tampoco le pido un resumen, porque lo que puede hacer el magistrado, que más o menos lo hacía la Corte en la causa Mendoza, decía, mire, usted conteste la demanda como quiera, pero primero me pone la síntesis. Entonces la Corte, leyendo la primera hoja de la demanda, o el responde, sabía qué quería cada quien. Después venían todos los fundamentos. Por supuesto, si después uno no lograba fundamentar
La síntesis, bueno, mal estaba. Esto es lo que se hace en ciencia. Cuando uno presenta un papel a un congreso, es resumen y después desarrolla. Pero cuando uno tiene interés en leer, ya sabe que va a leer. Es como el caldito concentrado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros queremos transmitir un poco es esta idea de que se puede hacer mucho. Estamos trabajando desde las universidades en esta línea con la provincia. Tenemos estas experiencias federales o provinciales para exhibir, que afortunadamente son exitosas, además de cómo se ha dado una bienvenida en general, por lo menos en lo federal, que es donde yo participo activamente, con la capacitación de la ley Yolanda en materia ambiental, en el fuero federal, todo el mundo está alegre, contento, satisfecho, y algo parecido, entiendo, con la capacitación que se hace a nivel provincia con la ley equivalente. Entonces, es una cuestión de cambio de paradigma, salir de la zona de confort, hay que arremangarse, hay que trabajar distinto, pero está el sistema disponible. El sistema también tiene que aprender a comunicarse con la justicia, no lo sabe hacer, sistema científico. Las cosas también es por dónde las entro. Si yo le mando una carta al rector de la universidad, hasta que cae en el laboratorio previsto, puede tardar 1 mes y medio. Y le di 10 días para contestar. Llega al rectorado, el rectorado ve, pasa por 2 lados, che, esto de la facultad tal o de tal, va al decanato, el decanato, y finalmente llega al laboratorio, 1 mes y pico después. Ya todos los plazos están vencidos y el laboratorio vuelve a hacer la cadena de respuesta. Entonces, por eso lo virtuoso de Chaco era que había una persona para preguntarle. Y esa persona se tenía que ocupar de canalizar en su unidad académica o universidad a quién debe ir, a qué cátedra, quién es el especialista. O la otra, decir, mire, no tenemos nada acá de eso. En nuestra carrera, lo que usted pide, la muestra de laboratorio, no hacemos estas muestras químicas, hacemos otras. No perdamos tiempo acá. Y me dijeron que en la UTN, de tal lado, hay. Bueno, vaya a tal lado. Porque en el sistema académico, si no nos conocemos, nos podemos conocer o tenemos siempre un amigo en otra universidad que nos da una pista. Entonces, estas cuestiones yo creo que hay que aceitarlas, hacerlas fluidas y para obtener mejores resultados por las cuestiones ambientales. Bueno, yo llego hasta acá. Si ustedes quieren hacer algún comentario, alguna acotación, algo, adelante, abran el micrófono. Generalmente no tengo muchas Doctor, devoluciones. Disculpe. Pero, sí, Franco. Sí, no, algo por ahí más general y que me quedó del curso en sí. Parecido también a lo que hoy vi que planteaba un compañero ahí en el chat. Que el chat no lo he podido leer, discúlpenme. Sí. Ahora será para que no, si el compañero quiere hablar, pero él planteaba algo de un fuero exclusivo de lo ambiental. Bueno. Pero yo voy más por ahí directamente a que creo que sería el desafío, lo que habría que hacer por ahí yo tengo experiencia, o sea, lo laboral en lo judicial es algo privado, pero después estoy en un municipio en la parte del ejecutivo, y es que creo que todos los municipios tendrían que tener hay muchos que lo tienen, pero hay muchos que no, en medio ambiente directamente una secretaría. Yo estoy en un municipio del interior de la provincia que es chico, pero hay cuestiones como, no sé, la basura, cosas que hoy en día para mí ya requieren otro tratamiento, y con el paso de los años, por ahí lo político, lo institucional, que lleva a que se terminen los mandatos, van pasando y nunca agarra uno del todo tres cosas de tu comentario. Primero, hoy trabajo y ambiente tienen un campo de interacción en seguridad y higiene industrial y en externalidad de los impactos de las industrias hacia la comunidad muy importante. Es un gran tema a trabajar, no muy trabajado, valga la redundancia. Segundo tema, esta idealización del fuero ambiental. Yo viví la instalación del fuero contencioso. Yo vengo del palo del derecho administrativo. Bueno, costó un Perú, primero nombrar los jueces, después los jueces estaban nombrados, pero no tenían lugar para ejercer, tuvieron que hacer un amparo para que les asignaran lugar. Es decir, vos hoy con el colapso que tenés en materia laboral, en materia penal, en materia de familia, de saturación de tribunales, decir, voy a crear un fuero ambiental, un juez, secretario, prosecretario, oficial primero, oficial mayor, oficina,
no digo que esté mal, pero te tiene que sobrar la plata. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Para mí es lo que yo propongo, es crear una por departamento judicial, uno o dos, secretarías especializadas, que cuando viene un tema ambiental, vos asignás ese secretario, que lo obligaste a capacitar en ambiental, e interviene como especialista, y el juez que lo tiene lo presta en tiempo real para que colabore por especialidad y mejore el tema ambiental. Si vos esperás a tener el fuero, es nunca jamás. Segundo, no hay estadísticas. Yo no sé cuántos juicios de origen laboral tienen causa ambiental. No sé cuántos juicios privados tienen causa ambiental. No sé cuántos juicios contenciosos tienen causa ambiental. Entonces, ¿cuál es la estadística que funda un fuero? Vos vas a crear en todos los departamentos un juzgado para cuántas causas. Entonces, tiene una irracionalidad, tiene una a ver, no está mal, pero no es sensato en las carencias actuales. Y los municipios tienen varios problemas, sin profundizar mucho. Las áreas ambientales son direcciones que ni siquiera cuelgan del intendente, cuelgan de producción o de obras públicas. Es decir, están condenadas, porque su jerarquía, su prioridad es otra. Es decir, no, yo tengo que hacer la obra, dejate de hinchar, tengo que habilitar la industria, no me vengas con esto, por favor, no me pongas palos en la rueda. Digamos, ¿viste? Y además no tenés ni infraestructura, ni presupuesto, ni jerarquía institucional. Entonces, es un problema de la necesaria jerarquización con presupuesto anexo, porque te pongo otro ejemplo. Cuando yo, en el 2003, yo era subsecretario y Misiones tenía el Ministerio de Ecología. ¡Qué bien! Decíamos todos, ¡qué avanzada! ¡Qué bien, Misiones! Y cuando charlaba con el ministro, era una escenografía, era él, el subsecretario. El nombre era impactante, pero tenía cero recursos, cero presupuesto. Entonces, el tema también es que las áreas ambientales tienen que saber gestionar presupuestos de las otras competencias para hacer los temas. Es un problema. Inclusive pasa a nivel provincia. Las áreas ambientales dependen de producción en muchos casos. Quiere decir que en función de la frontera agropecuaria, mal le va a ir porque el ministro de Producción va a decir, sembremos soja, pongamos ganadería. Estas son las tensiones reales de los problemas. Y siempre las áreas ambientales son las primas o los primos, depende cómo lo quieras denominar, pobres de la gestión. No tienen presupuesto, no tienen jerarquía. Entonces, poco van a poder hacer más allá de la diligencia de la persona que vos pongas acá. ¿En qué municipio estás vos? Yo, doctor, Sí. en Deró, Deró, Uf. Dairiaut, se escribe. Sí. Tranquilo. Centro oeste de la provincia. Sí. Lejos, está lejos de acá, lejos de La Plata. Sí, también eso, lo lejos de, o sea, en general, de esta que tenemos toda la provincia. Pero bueno, así hay cuestiones que han ido avanzando. Acá está el tema de las industrias que en su momento se instalaron y. Bueno, pero ese es el otro tema. Las industrias y los silos, cuando se instalaron, no había gente alrededor, estaban en la frontera del pueblo. Mi familia es de 9 de Julio. Cuando yo era chico, los silos estaban casi en el desierto. Y después ahora 9 de Julio creció, invadió eso y ahora los vecinos se quejan de los silos. Y además después se utilizaron los galpones ferroviarios clausurados, se usan de silo en el centro de la ciudad, pues las estaciones están en el centro. Entonces, hay todo y el ordenamiento del territorio y las ordenanzas de uso del suelo es la primera política pública que aconseja la ley 25675. Es la primera, es el factor más ordenador de lo ambiental. Sin embargo, tenemos un decreto ley 8912 de la dictadura militar y ordenanzas de adecuación que van haciendo lo que pueden. Pero tenemos todos parches de crecimiento de los centros urbanos, de los núcleos, excepciones por aquí, excepciones por allá. Es decir, bueno, hay temas que hay que encararlos con otra dimensión. ¿Alguien más quiere comentar algo? Agustín, Ana, Estela, Federico, que somos los remanentes. Bueno, parquedad.
Simplemente para saber, vos, Agustín, invitado, ¿sos abogado? ¿Perteneces a la justicia? ¿Cómo es el tema? Del foro, digo, abogado seguro. Estás muteado, Agustín. No se escucha. Bueno, alguien más, a ver, Ana, mientras Agustín trate de Homero, conectar. Sí, doctor, no sé sí. si es Agustín o Agustina. No, Agustín Castro y Agustina de Miguel. Bueno, Bueno, ¿usted quiere que le comente un poco yo? Ya sí, que sí, estamos. sí. Recién lo escuchaba con atención, pero al mismo tiempo buscaba información acá en mi computadora para ser precisa en la información. Les cuento a todos que yo soy abogada, ejerzo la profesión libre, pero también soy secretaria de gobierno en la Municipalidad de Junín, provincia de Buenos Aires, desde el año 2015 a esta parte. Escuchaba con atención a los chicos, también lo quería poner en el chat, pero se lo digo ahora, doctor, gracias por contar todo este tema de la problemática que tenemos las localidades del interior, esto que usted decía, que los problemas están en la calle, están en el supermercado, están cuando salís de la MUNI, incluso yo cuando voy a espacios de abogados también, todos los problemas son cara a cara. En Junín sí hicimos un trabajo fuerte en ambiente, me causaba gracia, es real que depende de producción, es real, de desarrollo económico, pero a veces también, doctor, decirle lo siguiente, no es un tema, no por el hecho de que no sea secretaría, no va a tener presupuesto la dirección o la subsecretaría, en este caso, en el caso de nuestra subsecretaría. El presupuesto va a estar, si hay una decisión política de una cuestión ambiental, el presupuesto va a estar. Nosotros hacemos un trabajo muy fuerte en concientización, en prevención, y nuestro hito más importante es haber terminado con un basural a cielo abierto que se ha convertido en un relleno sanitario que se hizo del 2015 al 2019. Después, si quiere, le puedo pasar información de las cavas que hicimos, lo rápido que se llenaron, lo difícil que es, lo caro que es, lo difícil que es trabajar el reciclado en una ciudad como la nuestra de 102.000 habitantes, la concientización, pero bueno, trabajamos muy duro y contar una sola cosita para no acaparar demasiado tiempo, pero pese a que lo difícil que es educar a la gente a cambiar el paradigma, como usted dijo, el paradigma es el tema, ¿no? Del reciclado, de poner puntos verdes en toda la ciudad y de repente encontrarte, voy a decir esto es horrible, pero de repente encontrarte que te tiran un lechón en un punto verde. Entonces, reeducar en forma permanente, no nos vamos a cansar, lo vamos a seguir haciendo, el presupuesto está, no es el último orejón del tarro, y dejar un dato, hay que trabajar muy fuerte con la juventud de las ciudades, que la juventud le da muchísima bola al tema del medio ambiente, sí. Y nosotros lo estamos haciendo como base hacia el futuro, para que eduquen a sus padres, lo mismo con seguridad vial, claro. Lo mismo. Tres cosas, bueno, Agustina. Primero, el problema, por más que tenga el presupuesto, hay un problema de jerarquía. Yo, cuando fui funcionario, era la máxima autoridad ambiental de Argentina. Pero cuando iba a un evento internacional, mi cartelito decía secretario. Y al lado había otro señor de Burkina Faso, donde sea, decía ministro. Entonces, el señor de al lado era muchísimo más importante que yo en términos generales. Entonces, sí. La ubicación que le das en la jerga, en los ravioles administrativos, no es menor a la hora de gestionar. El otro tema es que hay que hacer, vos dijiste gasto, pero es siempre inversión en materia ambiental, y cada vez lo ambiental requiere dos niveles de inversión, la propia ambiente y la complementaria de las otras áreas. Porque servicios públicos puede hacer inversión ambiental, salud puede hacer inversión ambiental. Es decir, la viveza del área ambiental, yo decía siempre, yo era como una especie parasitaria en el sentido que trataba de usar en sinergia presupuestos de otros ministerios. Le decía, che, hacemos una publicación ambiental, le decía Alberto Silioni, y él la acompañaba y él la financiaba. O con el Ministerio de Vido, hacíamos acciones comunes, o con minería, remediación de pasivos ambientales, y todos ponían plata en una gestión ambiental. Y por otro lado, se requiere así una enorme tenacidad
en mantener los estándares. Y después hay otro problema con esto de la juventud, los chicos que son esponjitas en materia ambiental. Si ellos después ven que la sociedad no funciona en ese término, se desalientan. Ellos pueden traccionar cambios, pero si ven que la sociedad va por otro lado, llega un momento que se cansan y dicen, bueno, más sí, hagan ustedes lo que quieran. Bueno, ¿quién más quiere decir algo? Y nos estamos yendo, porque yo me tengo que ir a Varela a dar clase todavía. A ver, Estela. Sí. No me funciona el micrófono. Sí, te escuchamos. Perfecto. No, porque no me estaban dando antes. No, en realidad yo creo que estamos desperdiciando más dinero al no hacernos cargo de los problemas ambientales, porque o sea, recomponer no sale más caro que prever las cosas. Entonces, quizás si invertimos en educación, que me parece primordial en este caso. Yo vivo en Lomas de Zamora. Tengo la suerte de tener a media cuadra un punto verde. Los conozco. Ecolomas. Sí. Las cosas que yo veo en ese punto verde, como decía Agustina, es impresionante. La gente lo usa de basurero, no de punto verde. Claro. Es un tema. Es todo un ¿Y tema. vos estás en un juzgado o ejerces? Yo trabajo en la Secretaría de Gestión de Quilmes, Secretaría de Gestión Administrativa. Ah, okay. Dentro del Poder Judicial, pero no es un juzgado ni una fiscalía. Bueno, tienen mucho por hacer en la gestión sustentable del Poder Judicial. Sí, sí. Porque es como que lo único importante en ambiente son los fallos. No, en la política de compras es clave, por ejemplo. La política de refacciones es clave. Lo que yo me peleo por las impresiones. ¿Para qué imprimir lo que se puede leer de la computadora? Sí, igual hay una, esto lo digo así entre nos, porque total, no se graba, no, se está grabando, pero el tema está, a veces uno dice, no, porque no estamos imprimiendo, salvamos árboles, pero por ahí, digamos, ver el árbol y no el bosque, por ahí la política de compras del área es mucho más negativa que usar papel para por ahí entender o despachar más rápido un expediente. Si lo tenés todo en papel, lo sacás más rápido. Entonces, es como que hay que aprender a hacer nuevos equilibrios y despapelizar es virtuoso, pero por ahí pero no estoy mirando porque digo, estoy salvando necesita. 5 árboles. Ok, No. excelente. Pero mirá que estás comprando cartuchos no reciclables. Porque si yo en realidad imprimo donde no se necesita, también estoy generando que compren más. Claro, bueno, por eso. Y cartuchos y demás. Bueno, a ver, para así escuchar a todos. Verónica, que apareció ahora en la imagen. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? La verdad que algo que a mí me gustó del curso es esta visión global, ¿no es cierto?, que hay que tener con todo lo ambiental, que no solamente se limita a una sola cosa, ¿no?, a un análisis, sino como que son varios factores. Y eso realmente creo que nos abre mucho la cabeza y yo creo que colabora a la hora de poder evaluar este tipo de problemas. Yo trabajo en un juzgado de ejecución penal, pero no... ¿De dónde? De San Isidro. Ah, ok. Así que al amigo, al juez lo conocías, al juez contencioso, a Servín, ¿lo ubicabas? De nombre. Ah, ok. Tenía un sistema muy interesante, se llamaba Hora con H, de gestión del juzgado. Vale la pena leerlo, es muy interesante. Bueno, me alegro. Fernanda y después Agustín, y le hemos dado la palabra a los que quedamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por ahí se van a escuchar mis niños que andan dando vueltas por acá. No importa. Escuchaban mis perros que ladraban. Yo era la que tenía la causa. Los niños con más razón. No, pero no era mío ese. Nosotros tenemos en Olavarría en este momento la causa de contaminación del arroyo Tapalqué, que también eso que usted dijo, cuando son ciudades chicas, que uno se cruza con la gente que reclama, con la gente que ha hecho la denuncia. Bueno, ha pasado, de hecho, hacen marchas por ahí o han hecho reuniones en determinados lugares públicos para hablar de que con cartelería el magistrado o los fiscales no hacen nada. Bueno,
casualmente yo trabajo en la fiscalía donde tenemos la causa. El tema de la contaminación del arroyo es por parte de dos empresas que prestan servicios públicos, que sería el Relleno Sanitario y la Cooperativa de Electricidad y de Agua. Así que hemos estado, la idea que tenemos con la causa es hacer algo más reconstructivo, más que sancionador, por el hecho de que hemos tenido reuniones con el municipio, con todos los actores, porque también está el servicio penitenciario incluido, que vuelca sus desechos al arroyo. Entonces, es una ciudad en sí misma el servicio penitenciario. Es una causa muy compleja, con muchas partes que intervienen, muchos organismos importantes, así que hemos hecho reuniones con muchas de estas partes, con todos los actores que se han comprometido y que van presentando informes de las modificaciones que han hecho. Por ejemplo, el servicio presentó un plan de que empezó a hacer en todas las localidades donde hay unidades penitenciarias, donde han hecho pozos de agua, pozos para, para, digamos, que no vayan sus desechos al arroyo, sino a esos lugares. Así que bueno, esa es la idea que teníamos con esa causa, que es un poco compleja, porque bueno, faltan recursos. Y por eso yo decía que hay que articular con la provincia, porque los municipios tienen la inmediación, conocen a todos los actores, pero tienen pocos recursos económicos y poco cantidad de personal para poder monitorear eso. En general, las mejores soluciones es cuando vos alineás los planetas públicos, digamos, ¿no? Entonces, si el municipio articula con la provincia, ahí en la causa esta Campana está interviniendo el municipio y 3 ministerios de la provincia que dan la mirada productiva, laboral y ambiental sobre el conflicto de la empresa. Pero es una experiencia interesante. Y después tenemos sí, vamos a ver cómo termina, que en varias, no va a terminar ahora, porque además la idea es que tenga un proceso, digamos, de control, que seamos como un órgano de control, a ver si los actores, estas empresas que han sido denunciadas o estos organismos pueden ir saneando esto y vayan presentando informes con nuevos exámenes que han hecho y a su vez un informe, digamos, oficial nuestro, un pedido de informe de análisis oficial nuestro para comparar con que lo que presenten, bueno, es algo novedoso porque en penal no hemos trabajado así hasta el momento, uno busca otra cosa que sancionar, así que esto como más restaurativo me parece. Excelente, bueno, mandanos info, así la ponemos después en el curso. Y nos falta Agustín, que hoy no se podía conectar, es el último al que le damos la palabra. Gracias. Chao, gracias Fernanda. No te escuchamos, Agustín. No. Bueno, entonces, lástima, nos quedó Agustín sin micrófono por algún avatar tecnológico. Bueno, yo los dejo, lo que quieran plantear, y la experiencia de Fernanda es interesante, que la socialice. Se la podés mandar a Guillermo, después nosotros la cargamos, lo mismo de cualquier otro partícipe que tenga experiencias, porque también de multiplicar las buenas experiencias es como más fácil construir soluciones, no idénticas, pero sí adaptables, ¿no? Bueno, gente, nos estamos viendo y un gusto haber compartido con ustedes. Que sigan bien. Chau, chau. Hasta luego. Gracias por la clase. Muy interesante.